Le invito a que busquen su Biblia, el libro de Lucas capítulo 19, vamos a estar leyendo para la honra y la gloria del Señor. Libro de Lucas capítulo 19, vamos a leer para la honra y la gloria del Señor, esperando siempre la asistencia de su Espíritu Santo. Bendito Jesús. ¿Lo tiene, hermano? Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y aconteció que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, muchos o todos murmuraron, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Puede sentarse, mi querido y amado hermano. Vamos a meditar bajo el tema: un pecador como tú y yo fue salvo como tú y yo. Un pecador como tú y yo fue salvo como tú y yo. Si usted se pone a estudiar esta historia, a muchos de nosotros, los que somos más grandes, nos da un poco de empatía, risa, un poco chistosa, por las cosas que pasan en esta historia. La Biblia de plano nos narra que Jesús iba pasando por Jericó. Pasando por Jericó, una de las ciudades más pobladas del reino de Israel, una ciudad por la cual los romanos ya tenían posesión de ella, y era una ciudad donde se movía la mercadería, donde llegaban los mercaderes a vender, había movimiento, había ventas, había mucho movimiento en esa ciudad. Jesús llega a esa ciudad, a la ciudad de Jericó. En la ciudad de Jericó se encontraba un hombre llamado Zaqueo. Si yo le menciono el nombre de este hombre llamado Zaqueo, usted se va a acordar que era un hombre chiquito. Nos enseñan en la escuela dominical que era un chiquitín, un hombre enanito, alguien pequeño de estatura. Pero la posición social de este hombre era un hombre jefe de los publicanos. Por si no sabe qué son los publicanos, cuando Israel fue conquistado por el reino romano, pusieron personas de su misma ciudad, hermanos de toda la ciudad, para que cobraran tributo a sus hermanos, impuestos
a los mismos israelitas. Estos hombres no eran bien vistos en esa sociedad. No les daban el visto bueno. No los querían. Por eso oímos hablar que cuando Jesús se sentaba con publicanos y con prostitutas para revelarles el reino de los cielos. Y muchos de las murmuraciones de los fariseos y saduceos fueron: ¿por qué te sentás con los publicanos? ¿Por qué te sentás con gente pecadora? Porque los publicanos se hacían de ganancias deshonestas. Zaqueo, nos dice la historia que estamos leyendo en el libro de Lucas capítulo 19, dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Si hablamos acerca de la ciudad, era una ciudad portentosa. Se movía el dinero, se movía la mercancía. Había gente que vivía de ciudad en ciudad haciendo sus ventas. Zaqueo era el jefe de los que cobraban el impuesto. Una gente odiada porque cobraba el impuesto a su propia nación. Y ellos eran hermanos israelitas, pero andaban cobrando impuestos para los romanos. Zaqueo supervisaba un distrito tributario extenso y que otros publicanos trabajaban para él. Jericó era un centro comercial muy próspero. Es indudable que Zaqueo era un hombre acaudalado. Es interesante advertir que apenas un capítulo atrás, Lucas nos habla acerca de una escena de un joven rico. ¿Qué pudo haber sido el joven rico y la afirmación de Jesús? Una afirmación muy grande de decir que cuán difícil le es al rico ir al reino de los cielos. Y aquí encontramos a un hombre rico que contrasta totalmente con la historia del joven rico que se menciona en el capítulo anterior. Y hablamos de Zaqueo, un hombre pequeño de estatura, odiado por sus hermanos. Nadie lo quería, ni siquiera se querían acercar a él. Y lo tenían por ladrón, por estafador, porque estaba cobrando posiblemente más de los tributos que debía cobrar. A mí me parece que Zaqueo se parece a cada uno de nosotros. En alguna parte de nuestra vida nadie nos quería, nadie daba nada por nosotros. Aún nuestra propia familia muchas veces nos ha despreciado. Ahora pregúntese por qué lo despreciaron. A algunos nos despreciaron por causa de Cristo. Zaqueo era un hombre despreciado por su trabajo, por lo que tenía que hacer, porque le tocaba cobrar. Ahora bien, avanzamos en la historia y nos hace mención de cómo era Zaqueo. Era el jefe de los publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. La fama de Jesús se extendió por todos lugares. Todos querían conocer a Jesús y saber quién era. Se habían dado cuenta de los milagros, se habían dado cuenta de las maravillas que hacía, se habían dado cuenta o habían escuchado de lo que él hacía día con día. Y yo creo que cualquiera de nosotros hubiera tenido la disposición y la curiosidad de saber quién era Jesús. Zaqueo, un pecador como tú y yo, odiado como usted y como yo,
no querido por nadie como usted y como yo, no valía nada ante la sociedad, aunque era rico, como usted y como yo, pero debido a su posición social, debido a que cobraba el impuesto, debido a que era un hombre jefe de quienes cobraban, y es que a nadie le gusta que le cobren, ¿verdad? Viene el recibo de la alcaldía, otra vez tengo que pagar. Pero si yo compré este solar, es mío, ¿por qué me están cobrando? Viene el recibo del agua, pero yo tengo el agua acá, ya me pusieron la conexión, pagué para que me la pusieran y me siguen cobrando. Ahora imagínese que le llegara Zaqueo día con día a cobrar el tributo, los impuestos que debía pagar. Usted cuando ve que le van a ir a cobrar la luz no quiere verlo. Cuando ve que está sacando el recibo, otra vez ya viene el recibo de la luz. No se pudo tardar un día. Imagínese gran cuenta que teníamos de pecados cada uno de nosotros. Día con día los pecados seguían anexándose a la factura que usted y yo teníamos. A la factura se iba haciendo más grande, con más dinero en deuda. Pero como no reconocíamos que éramos deudores, vivíamos la vida loca y tranquila, haciendo lo que queríamos, sin pisto, pero hacíamos lo que queríamos. Zaqueo estaba igual, un pecador como usted y como yo. Zaqueo se encontraba en la misma situación. Era un hombre con una posición social alta, era rico, tenía dinero, pero no lo quería nadie. Usted y yo no teníamos dinero y nadie nos quería, estábamos peor. Nadie daba nada por nosotros, no valíamos. ¿O usted se recuerda si alguien una vez, alguien de alta eminencia lo invitó a comer a algún comedor o algún desayuno alguna vez? No. Amanecíamos tirados en una cuneta, golpeados por los mismos compañeros que andaban tomando con nosotros. Y la mujer cerraba la puerta: vos no entras a esta casa. Ahí dormía afuera. Pero nosotros no queríamos conocer a Jesús. Nosotros no queríamos tener un encuentro con Él. Lejos de eso, cuando nos invitaban y nos decían: anda a la iglesia, vos necesitas del Señor, vos necesitas del camino del Señor. ¿Cuántas invitaciones despreciamos de esas que ahora diéramos mucho dinero por haber llegado antes a este lugar? Porque hoy sí reconocemos que en realidad Jesús ha cambiado nuestras vidas. Antes no podíamos comprenderlo porque vivíamos en nuestros deleites, en nuestros pecados, pero ahora logramos reconocerlo. Pero antes, ¿quién daba algo por nosotros? En cambio, Zaqueo era un jefe, tenía dinero y era rico, pero nadie lo quería. Las noticias se corren rápido. Mencionaba nuestra hermana Marixa acerca del accidente que pasó ahí cerca. Está otro accidente de otra muchacha que no sé si usted lo vio, que quedó a la mitad. Y la mitad de arriba todavía seguía haciendo sus movilidades. Aparatosos accidentes. Ahí estuviéramos usted y yo si no hubiéramos recibido a nuestro Señor Jesucristo, tuviéramos un guarda que no duerme. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Se ha puesto
a recordar el pasado, porque a veces recordamos el pasado solamente decimos, tal año salí de esta deuda, en tal año compré el carro que tengo, en tal año me casé. Recordamos esa clase de cosas. Pero alguna vez se ha puesto a recordar cuando conoció al Señor Jesucristo. ¿Dónde lo encontró? ¿A dónde estaba? ¿Hasta dónde le llegó la invitación? ¿A dónde se encontraba? ¿En qué lugar? ¿En qué posición? Muchas personas dejaron sus posiciones de alta eminencia, de alta alcurnia, puestos de trabajo, sí. Pablo dijo, todo lo tengo por pérdida, porque mi ganancia es esta. Pero nosotros que éramos del vulgo, ¿a dónde nos encontró el Señor? Y no queríamos, fíjese. Yo no sé cuántas veces usted rechazó al Señor antes de venir a este lugar. ¿Cuántas veces el Señor lo invitó y usted no quería? No quiso. Déjeme decirle que Zaqueo en esta parte fue muy inteligente. Zaqueo deseaba ver quién era Jesús. Sentía la necesidad, a pesar de que tenía comodidades, a pesar de que lo tenía todo y era rico, era un jefe, tenía un buen puesto, pero no tenía lo más importante y lo que le hace falta a usted y a mí cuando nos vamos de este lugar: la presencia del Señor. Él quería conocer a Jesús, él quería saber quién era Jesús. Nadie con tanta insistencia quiso conocer a Jesús. Muchos buscaban ocasión para poderle acusar, pero él quería, se intrigaba, había escuchado de Jesús. Ese no es el caso de nosotros. A nosotros nos rogó el Señor, nos visitó en muchas ocasiones. Otro día, en otra ocasión, te agradezco la invitación, pero eso es muy serio. Tengo que tomar una buena decisión. El anciano dice, más adelante. El joven, no, es que estoy muy joven. El que está casado, no, es que tengo mi familia. ¿Cuántas excusas pusimos? Y Zaqueo deseaba ver quién era Jesús. Zaqueo deseaba con todo su corazón, teniendo todo, deseaba ver quién era Jesús. ¿Usted vino deseando saber quién era Jesús a este lugar? ¿Lo encontró? ¿Se lo llevó para su casa? Mire, todo eso lo vemos en esta historia. Vamos a ir avanzando. Verso 3 dice, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Este es el primer limitante que tuvo Zaqueo. ¿Cuál es el limitante que usted y yo tuvimos para venir a este lugar? ¿Fue nuestros papás? No, yo voy a morir en la religión que mi papá y mi mamá sostuvieron. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa excusa? No, más adelante, es que ahorita no tengo tiempo, mire, tengo que hacer esto. No tenemos tiempo para Jesús. Y cuando usted invita a alguien a este lugar, ¿cuál es la excusa que le ha puesto? ¿Cuáles son las excusas que utilizamos nosotros? Cuando llegaban a tocarle la puerta para evangelizar, mandaban al niño, dice mi mamá que no está, vuelva mañana. ¿Qué excusas pusimos? ¿Qué nos detuvo conocer a Jesús? Teníamos miedo de tomar un compromiso serio con Él. ¿Sabe cuál es el miedo que teníamos? Que todos nuestros delitos y pecados iban a salir a la luz. Eso es lo que todo hombre teme. Que encuentren sus errores, que vean dónde ha fallado. Y rechazamos muchas veces
Rechazamos y dijimos y procuramos, igual que Pedro, decir y procurar hasta maldiciones para no ir delante del Señor. Zaqueo deseaba conocer a Jesús, pero la multitud no lo dejaba. Fíjese cómo son las cosas. Zaqueo, siendo una persona rica y de una buena posición, era para que la multitud le hubiera abierto espacio para que él pasara a conocer a Jesús. Porque usted, cuando va a pasar el alcalde cerca de usted, usted se quita. Si pasa el presidente y usted está en medio, mire, lo hacen sacado los de seguridad. Zaqueo pensó que iba a ser de la misma manera, pero delante del Señor no es igual. Él deseaba conocer, tenía esa sed, tenía ese momento que necesitaba saciar una sed que no se puede saciar con agua. Muchas veces decidimos aguantarnos la sed, pero llega un momento en el que necesitamos el agua de vida. Zaqueo, pensando, me van a dar espacio para pasar. Quítense, va Zaqueo, el jefe de los impuestos, el jefe de los publicanos que cobran los impuestos a ustedes. Apártense. No lo dejaban pasar. Tanta era la multitud que andaba tras Jesús queriendo ver quién era, que para él el impedimento era su estatura y la multitud que no lo dejaba pasar. Pero Zaqueo es inteligente. La palabra del Señor a mí me dice que corriendo adelante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque Jesús había de pasar por ahí. Zaqueo sale corriendo, ve un árbol de sicómoro. El árbol de sicómoro era un árbol pequeño de ramas gruesas que permitía a cualquier persona treparse. Y debido a la estatura de Zaqueo, eso le vino bien. ¿Quién fue el árbol de sicómoro que te permitió ver a Jesús en este lugar? ¿Quién fue tu apoyo? ¿Quién te invitó a venir? ¿Quién te trajo? Muchos no están, otros todavía están. Los conocemos, los vemos y decimos, si no fuera por Él, yo no hubiera conocido a nuestro Señor Jesucristo. Zaqueo piensa y dice, ¿cómo hago? Soy pequeño, la multitud no me deja. La multitud que te critica no te deja. Para Zaqueo eso no fue un impedimento. La multitud que vive hablando de ti o haciéndote que no conozcas a Jesús por estar pensando en ellos, esa multitud no te deja avanzar. Pero Zaqueo es un hombre inteligente. Fue un pecador como tú y yo, pero él fue un hombre inteligente y corre adelante, sabiendo y dándose cuenta y cerciorándose por dónde iba a pasar Jesús. Nosotros vivíamos ajenos a eso. No buscábamos a Jesús, pero nos permitió encontrarlo en el camino donde andábamos. Zaqueo corre hacia adelante, llega al árbol de sicómoro y piensa, yo, el jefe de los publicanos, yo, un hombre rico de estatus social, me voy a subir a un árbol para ver a alguien. Si nos quedamos en base al orgullo, Zaqueo hubiera dicho, no, que me venga a ver él si me quiere conocer, porque esta es mi ciudad. Así somos de orgullosos, fíjese.
Si el pastor me está invitando, que me venga a ver aquí a la casa. Y así voy a aceptar a Jesús. Le ponemos condiciones al Señor. Cuando este hombre rico, jefe de muchos, no le puso condiciones al Señor y corrió hacia adelante, se sube a un árbol de sicómoro, ¿cómo cree que lo quedó viendo la gente? ¿Le importó a Zaqueo lo que la gente decía? Imagínese un enanito subido a un árbol, agarrado, viendo cómo se agarraba de las gruesas ramas para no caerse, porque si se caía iba a ser otro tipo de burla. Por eso le digo a mí que la historia da un poco de risa. Bueno, a mí, ¿verdad? Porque quizás soy alto, ¿verdad? Pero no se vaya a enojar conmigo, hermano, en el amor de Cristo Jesús. Hoy me tocó hablar de esto, yo no tenía previsto hablar de esto. Pero imagínese a un hombre pequeño subido a un árbol, colgado. La multitud no le dejaba y Jesús iba caminando y la multitud, todos se regaban hacia adelante, así como buscan a las celebridades el día de hoy para poderles tomar una foto. Así andaba Jesús. Jesús nunca andaba solo, andaba gente que quería conocerlo, que quería un milagro, que quería algo de él. Y le aseguro que si hoy Jesús viniera a este lugar, usted se agolpa, golpea medio mundo para poderlo conocer. Porque esa es la meta que llevamos. Ese es el lugar donde queremos estar. El sicómoro, un árbol macizo con ramas bajas y anchas. Una persona de baja estatura podía aferrarse a él mientras se colgaba por encima del camino, lo cual suponía la postura indigna para alguien de estatura como Zaqueo. Pero él estaba desesperado por ver quién era Jesús. Cuando estás interesado en ver quién es Jesús, no te interesa lo que la multitud diga, no te interesa lo que la multitud haga contigo. Cuando estás interesado en conocer quién es Jesús, haces todo lo posible para poder conocerlo, porque solo quien lo conoce desea estar en su presencia día con día. Zaqueo solo había escuchado decir quién era Jesús, que había hecho milagros, que había hecho esto, lo otro, y toda la gente, porque eso se riega rápido. Pero Zaqueo deseaba ver quién era Jesús. ¿Usted todavía desea ver quién es Jesús? Usted que está aquí, le pregunto, ¿todavía desea ver quién es Jesús? No deje que la multitud le permita no conocerlo. No deje que las críticas, las murmuraciones, el qué dirán, porque Zaqueo no estaba embelesado en qué dirán de mí, el jefe de los publicanos subido en un árbol de sicómoro. Me van a ver mis vergüenzas, porque yo me imagino que estaba arriba del árbol, podía caerse, pero a él no le importó. Era más importante conocer a Jesús. Y hasta el día de hoy creo que es más importante conocer a Jesús. Ahora bien, aquí viene algo muy importante. Primero es la negación del hombre como tal. Zaqueo se niega a sí mismo. Jefe de los publicanos, fuera, título, no me importa. Hombre rico, fuera, título, no me importa. Yo quiero conocer a Jesús. La multitud, me voy a ir hacia adelante por donde va a pasar él y me voy a subir a ese árbol. Ay, pero me van a ver. No me importa. Se negó a sí mismo. Negándose a sí mismo, tuvo el valor de ver a Jesús subido en el árbol de sicómoro.
Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. La única parte de la escritura donde Jesús se autoinvita a una casa es esta. Usted no va a leer que a otro hombre o a otra mujer, un rey lo mandó a buscar porque quería conocerlo y él dijo que no quería ir. Otros quisieron ser tus discípulos y él les dijo no. Y el único al cual Jesús se invitó solo a su casa, sin que Zaqueo lo invitara, pero la intención era esa, fue Zaqueo. Usted y yo no invitamos a Jesús. ¿Acaso no es que Jesús se invitó solo a nuestro corazón? ¿O usted lo andaba buscando? ¿O usted se le cruzó en el camino? ¿O usted quiso conocerle, quiso ver quién era? No. Él se invitó solo a su corazón. A muchos de nosotros llegó, tocó el corazón. Hijo, estás allí. Y aún nosotros compungidos adentro, aislados, temiendo, teniendo miedo, teniendo rencor, teniendo envidia, teniendo muchas cosas. Y él afuera, tocando. Hijo, yo estoy aquí a la puerta. Zaqueo deseaba conocer quién era Jesús. Usted y yo no lo deseamos, pero lo encontramos. Usted y yo lo encontramos en el camino porque Él decidió encontrarnos a nosotros. Y Él le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, y oigo otra vez, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, hizo algo que usted y yo también lo podemos hacer. No solamente se niega a sí mismo, Jesucristo le permite regenerarse, y regenerarse de una manera espléndida. Anteriormente había hablado con un joven rico, fíjese, un joven rico al cual le dijo: Señor, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Jesús le dijo: los mandamientos sabes. No matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Sí, le dijo, eso lo he guardado desde mi juventud. Está bien. Ahora vende lo que tienes y dalo a los pobres. Dice que se dio la vuelta y se fue triste. Ahora, Zaqueo contrasta totalmente esta historia. Es el polo opuesto de él. Porque Zaqueo viene y dice: puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabía usted que la ley solo permitía restituir lo que había sido robado y un tanto más? Solamente permitía restituir 4 veces si era un animal, una vaca o una oveja, de acuerdo al libro de Levíticos.
Pero este hombre, tanto fue el cambio, tanto fue el gozo. Usted no tiene gozo desde que recibió a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. ¿Se le acabó el gozo? ¿O todavía lo tiene? Den gloria a Dios, pues. Porque el gozo de la salvación es nuestra fortaleza. Zaqueo desde ese momento comenzó con gozo, cambiando su vida. Si usted y yo no le hemos cambiado, comencemos a cambiarla ahora que estamos vivos, para dar frutos dignos de arrepentimiento. Zaqueo gozoso, sin que nadie se lo dijera. Mira, tenés que cambiar esto, mira, tenés que vestir de esta manera, mira, tenés que hacer esto, que tenés que hacer así y así dice la Biblia, esto y lo otro. No, de él salió. Y usted ha escuchado el dicho que para que apriete tiene que ser del mismo palo, ¿verdad? La ley que usted mismo se pone es más fuerte que la ley que yo le pueda poner a usted. Y si no, mire los de tránsito. Si usted no respeta un alto, son $150 de multa. Y decimos mi quincena. Y cuando peca, mi salvación. Eso está costando. No crea que es algo sencillo. Zaqueo, gozoso. Se levanta. Después de escuchar las murmuras, aprende a escuchar las murmuras, pero para que le sirvan a usted para avanzar en el camino, no para retroceder. ¿Qué dijeron los hombres que estabas con él? A casa de un hombre pecador fue a parar. Y Zaqueo escuchando, sus mismos hermanos. ¿Y usted cree que los hermanos no van a hablar de usted? Ay, papito. Sus mismos hermanos, resentidos con él. Pero a Zaqueo no le importó. Un hombre pecador como usted y como yo, fue salvo en ese momento como usted y como yo. Zaqueo se levanta en medio de la reunión donde lo estaban apuñaleando y dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando la ley solo exigía pagar lo deudor y un tanto más. Este hombre cambiado paga cuadruplicado a quien le debía. Eso hacía constar de que sí había adquirido ganancias deshonestas, pero estaba volviendo a comenzar. Y la restauración que nuestro Señor Jesucristo hace, te cambia a ti y me cambia a mí. Jesús, contento, alegre por todo lo que había pasado, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué anda buscando el Hijo de Dios? ¿Qué anda buscando en ti y en mí? Anda buscando lo que se había perdido. Un pecador como tú y como yo vino a ser salvo como tú y como yo. Para usted, ¿qué es la salvación? La salvación es un rescate. Y aquí traigo una definición para que la veamos. La salvación es rescate de un peligro inminente. La salvación denota rescate, liberación, seguridad, preservación, sanidad, prosperidad, perdón, salud y restauración.
Es un regalo, un don. ¿Cuánto pagó usted por su salvación? ¿Cuánto ha pagado por pertenecer a la iglesia? No, no a la iglesia acá, a la iglesia de Cristo. ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto es la membresía que está pagando? No, no se paga nada. Es gratis, por eso cuídelo. Porque un pecador como usted y como yo fue salvo como usted y como yo. Así que si la salvación permanece en nosotros, el día que Él se presente a nosotros y oigamos aquellas palabras hermosas: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Deje que la multitud se quede hablando lo que quiera. Deje que las personas que están hablando de usted se queden hablando lo que quieran. Usted siga adelante, siga conociendo a Jesús, siga avanzando para el camino que es la vida, nuestro Señor Jesucristo. Siga adelante, no importa que hablen, que le toque hacer, no interesa, porque es mejor perder acá y ganar allá que perder allá y ir a atormentarse todo el tiempo. La salvación es gratis. Para ir terminando, la salvación es gratis. Hoy, noviembre, es el mes de las ofertas. Los comercios ya comenzaron a sacar todas las ofertas, lo más que puedan en comparación a su contrincante. Y el consumidor anda viendo: hoy hay oferta en el súper, hoy hay oferta en el rodeo, en la Josué, hoy hay oferta en el mercado, hoy están dando tantas cosas. Mire, la oferta más grande que usted puede agarrar es agarrarse de nuestro Señor Jesucristo. La oferta más grande que usted puede agarrar y el regalo más grande que puede escoger es seguir caminando hacia la salvación. Que el Señor les bendiga.